Hola, hola a nuestra comunidad de Triada al Éxito. Bienvenidos a este nuevo episodio de este curso de autoconocimiento, de descubrirnos con el eneagrama del ser y de la personalidad. En este video de hoy quiero hablarles de algo muy importante y es de la neutralidad. Entender que la realidad es neutra no es algo fácil, es un trabajo, es un proceso, así como el proceso de meditación, que nos permite que a medida de que lo vamos practicando como una habilidad, lo vamos fortaleciendo y vamos comprendiendo cada vez más e integrando estos patrones de ver la vida y de comportarnos, ¿no? Yo les voy a poner unas imágenes con musiquita y la actividad que vamos a hacer es que ustedes van a poner 3 ideas que se les ocurra de inmediato con estas imágenes que yo les voy a empezar a transmitir aquí en el video, imágenes que también van a estar en la guía. Y la idea es que lo primero que se les ocurra a los 3 segundos o al segundo de que vean la imagen lo puedan plasmar en la hoja. No hay que pensar, simplemente es el estímulo inmediato que les dé estas imágenes, la interacción o la fricción emocional que les dé o el pensamiento que se les venga primerizo, por decirlo así, lo van a anotar en su hojita, lo van a anotar y vamos a hacer como el análisis de esto. Así que esta es la primera actividad, digamos como tal, de este taller, y es que podamos ver estas imágenes y colocar estas 3 palabritas con las que identificamos o lo que creemos de esta imagen. ¿Listo? Así que voy a transmitir las imágenes, va a haber musiquita y ustedes van escribiendo. ¿Listo?
Bueno, como podemos identificar, posiblemente nosotros vemos la realidad basado en nuestra percepción de la vida, ¿cierto? Por ende, por ejemplo, la primera imagen, que es un matrimonio, dependiendo la percepción que tengan las personas respecto al matrimonio, pues así mismo habrán escrito, ¿no? Son muchísimas personas las que pueden ver esta imagen y pueden pensar algunos que es el amor, otros que es algo muy bonito, otro que es, no sé, un vestido blanco, otra persona va a pensar que es una prisión o que hay tristeza o que hay rompimiento o tantas cosas que se pueden generar a través de una sola imagen y se pueden generar miles de interpretaciones a nivel psicológico, mental y basado en la perspectiva pues que tenemos de la vida, ¿no? Si entendiéramos, digamos, desde una perspectiva de alguien que no está aquí en el planeta Tierra, de alguien que no habla nuestro idioma, pues simplemente si ve esta imagen y no la interpreta sin emociones, sin un contexto, sin un sentimiento, pues simplemente va a pensar que son dos seres humanos disfrazados o vestidos con una ropa y realizando unos gestos, ¿no? Cuando nosotros le damos el sentido desde nuestra experiencia de vida, entonces entendemos y asociamos diferentes lazos de la existencia. Por ejemplo, si en alguna novela, si en alguna película, si en algún momento de la vida conocimos a alguien que se casó, si vimos que nuestros padres se casaron, si vimos, por ejemplo, que en alguna película o novela romántica, entonces estas personas se casaban y idealizamos, o el tipo de película de Disney, por ejemplo, y empezamos a crear una construcción mental de algunos patrones, de algunas formas de ver la vida, de algunas cosas, y por eso es que, por ejemplo, al tener actividades como estas, al, por ejemplo, poner la imagen de dos personas que aparentemente están felices y que es como si se estuvieran casando o están casadas, pues se pueden generar miles de interpretaciones basadas en esas ideas, en esas ideaciones que tenemos en nuestra mente acerca de la realidad. Posiblemente si nuestros padres tuvieron un matrimonio conflictuado, pues nosotros también puede que veamos a esta parejita y que más bien en vez de poner que es algo divertido, feliz, bonito desde el amor, podamos poner lo contrario, ¿no? Trauma, tragedia, separación, mentiras, encarcelamiento, falsedad, un montón de cosas, ¿no? Puede que si por el contrario la persona tuvo una experiencia muy bonita porque vio, no sé, en una novela, que es lo que conoce del matrimonio, que a estas personas les fue súper bien, pues cree un ideal de que se quiere casar, de que esto es divertido, de que el amor para toda la vida y este tipo de cosas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la segunda imagen, es una imagen en la que se muestra si lo viéramos de una forma neutra, es simplemente unas hojas de papel con unos símbolos, ¿cierto? Y un fondo blanco. Realmente el que le pone o le quita, dependiendo la interpretación de lo que tiene en su mente, es cada uno de ustedes. Para algunos podrá ser escasez, dinero, para otros podrá ser abundancia, riqueza, billetes, prosperidad, ¿sí? Para otros puede ser salario. Por ejemplo, dependiendo lo que tú estés pensando, es como tú interpretas la realidad de todos tus sistemas de pensamiento, de creencias y demás. ¿Listo? Por ejemplo, si vemos la imagen de el coche con el bebé, ¿sí? Para algunos puede ser simplemente una responsabilidad, para otros puede ser algo hermoso, para otros simplemente pueden ver el coche, para otros pueden pensar en la maternidad y en la paternidad. La interpretación de la realidad varía, nuestro cerebro funciona exactamente igual porque el proceso y el sistema del lenguaje de nuestro cerebro no tiene raza, color, sexo, o sea, funciona así para los seres humanos, ¿sí? Por eso hay muchos procesos que no tienen que ver con el lenguaje, pero hay otros procesos que sí, y es la manera en que los interpretamos. Por eso hablamos de que si viene una persona que no habla nuestro idioma, que no tiene emociones, que no tiene sentimientos, que no entiende de nuestras historias de vida y de nuestros ideales de la existencia, va a interpretar posiblemente que soy un ser humano emitiendo unos sonidos, porque ni siquiera va a entender que yo estoy hablando ni lo que yo estoy diciendo. Por ende, la interpretación de esa persona es neutra o de ese ser es neutro porque no entiende este contexto, porque no le va a poner una interpretación, porque no lo va a asociar con que sabiamente Adelaida tiene una membresía y que estoy hablando del enneagrama. No existe eso porque ustedes lo están viendo bajo la interpretación de ustedes, pero si fuera una persona externa, simplemente, ¿cuál es la realidad que se ve aquí? Un ser humano, que soy yo, emitiendo unos sonidos por medio de mi boca y ya.
¿sí? El resto lo vamos poniendo y lo vamos acomodando a medida de que nosotros vamos experimentando nuestra vida, relacionándonos con el mundo y relacionándonos pues con el proceso de la existencia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la foto de este caballero, ¿ustedes qué creen que esta persona está pensando, no? Por ejemplo, habrá gente que dirá que está pensando en sexo y debe ser que tiene pues una alineación muy fuerte o que es una persona muy sexualizada. Habrá otra persona que piense que está pensando en la moza. Habrá otra persona que está pensando que está coqueteando. Habrá otra persona que está pensando que es un hombre súper estudioso. Habrá otra persona que está pensando que es un docente o que es un hombre que vive con su mamá, ¿sí? Hay tantas interpretaciones y nosotros interpretamos todo lo que vemos proyectando nuestras inseguridades, proyectando nuestra parte interior, proyectando todo lo que hay dentro de nosotros en nuestro inconsciente, ¿no? Todo esto es inconsciente y por eso a veces nos conflictuamos cuando vemos en otros nuestros espejos, sean espejos que nos muestren las versiones a las que no queremos llegar, así como sean espejos que nos muestren y nos incomoden porque de pronto tienen algo más de lo que yo no tengo o le falta lo que yo tengo de más, ¿no? Recuerden que todo es un equilibrio. Entonces, por ejemplo, una persona muy rápida, muy exagerada y súper rápida, posiblemente el espejo de una persona lenta le va, pues no lenta, de pronto que hace todo un poco más pausado, le va a generar incomodidad, fastidio, porque desde su rapidez la va a ver como incómodo, ¿cierto? Y lo que está proyectando es que a esta persona le falta un poquito de calma, ¿cierto? Y de pronto esta persona lo que debe ver en el espejo es que de pronto también puede buscar sistemas de productividad mucho más alineados para que pues sea un poco más el uso del tiempo mejor, ¿no? Depende. El espejo y los espejos de la vida, siempre estamos proyectando en las personas que nos encontramos, en la realidad que tenemos, en las situaciones de dolor que se nos presenta, estamos proyectando nuestras heridas, nuestras percepciones y nuestra forma errada y digamos, reducida con la que vemos la realidad. Recuerden que les hablaba en el episodio de las heridas de infancia que nos ponemos unas gafitas rotas, ¿cierto? Desde que nacemos y que el proceso de evolución y el proceso de aprendizaje es quitarnos estas gafas y empezar a ver la realidad de una manera neutra, sin el trauma, sin que la víctima, sin que el dolor, sin que el sufrimiento, sin que las situaciones o circunstancias sean lo que me gobierna, sino que yo tenga la posibilidad de decidir como adulto y yo sea el que me gobierna en mi propia vida y en mi propio proceso, ¿cierto? Por ende, lo que ves no es lo que tú eres, forma parte de tu interior, forma parte de interpretar introspectivamente la realidad, la proyección de tus miedos más profundos, es decir, todo el tiempo estamos proyectando nuestros miedos más profundos, nuestro subconsciente que nos está hablando todo el tiempo y mandándonos mensajes, ¿cierto? Y esto genera que este árbol del que les hablaba anteriormente, pues pueda ser de una manera u otra, ¿no? Las realidades neutras entendiendo que nuestras creencias son la base de todo, que estas creencias las adquirimos desde nuestro nacimiento por medio del ojo interno. Esto también se los expliqué, pero igual se los recuerdo. Lo que idealizamos, lo que imaginamos, el ideal que tenemos, nuestro estándar que idealizamos, la realidad. La realidad es todo lo que tú ves, incluye películas, cine, discurso, todo lo que tú te metes a la cabeza, el TikTok, todo esto te queda grabado en tu mente y la mente no entiende si esto es real o no es real. La mente lo único que entiende es que todo hace parte y desde todo eso que tú imaginas y de tu realidad va armando tu identidad, tus vínculos, tus creencias, tus sistemas de pensamiento, tus hábitos, tu autoconcepto y tu identidad, ¿no? Todo lo que depende de ti como yo y mi relación con el mundo parte de todo lo que tú le metes a tu mente, de todo lo que te imaginas, de todo lo que idealizas, de todo lo que te inventas, más la realidad, más los estímulos externos, ¿no? Entonces, estas creencias son la base de nuestro árbol. Estas creencias son las raíces de todo lo que pasa en nuestra vida y estas creencias tan incrustadas en nuestro subconsciente pues son las que nos generan muchas veces llegar a situaciones terribles, caóticas o también muchas veces creernos pues cosas muy buenas que nos permiten por el contrario traspasar el éxito, ¿no? Todos tenemos creencias limitantes, todos tenemos creencias. Cuando tú te crees la creencia, le estás dando poder a esa creencia y ahí lo que hace el subconsciente es buscar afirmar esa creencia, ¿sí? Es buscar afirmar eso en lo que tú ya creíste. Tú ya lo creíste, por ende ya le diste un valor y al creerlo, entonces ya lo que falta es que la vida
o tu inconsciente te ponga a experimentar si eso que crees es verdad. Por ende, si yo creo que el amor es una mierda, pues posiblemente yo misma vaya a tener relaciones muy tóxicas porque quiero comprobar que esta creencia que yo me creí es real, ¿sí? Entonces vemos personas todo el tiempo en conflictos. Si yo creo que el que es difícil conseguir dinero y tengo esa creencia súper arraigada, por ejemplo, entonces ¿qué va a pasar? Que en mi realidad voy a buscar las maneras para hacer real esa creencia y voy a tener problemas de escasez de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el subconsciente se queda con estos discursos y al tú creerte este discurso y no ponerlo en duda, no decir, venga, pero porque yo digo yo soy carente, o sea, ¿por qué? ¿Quién dice que yo soy carente? Hoy yo decido creer en que todos somos abundantes, completos y perfectos. Y al tú entonces empezar a creer en nuevas creencias, indagar las creencias anteriores y empezar a reemplazar estas construcciones de identidad que vas formando a lo largo de la vida, que vas formando viendo a tu familia, viendo tu contexto, viendo la sociedad, las novelas y todo, pues entonces empiezas a dudar de lo que te enseñaron, a dudar de los patrones de conducta que heredaste, a dudar de por qué entonces todas en mi familia terminaron así o asá, o porque entonces todas, sí, como que empiezas a hacer una observación un poco más amplia de tu realidad y a indagar y a reflexionar y a hacer un razonamiento diferente y a tú mismo decidir en qué quieres creer. Por esto, transformar nuestra realidad y entender que la realidad es neutra también incluye resignificar nuestras creencias en el árbol de nuestra vida, ¿sí? Hablábamos hace un rato de que la tierra es la mente, ¿no? Entonces, lo que les decía, la mente está en esta parte de la mitad de nuestro ojo interno, ¿cierto? Y va creando también conceptos, va creando mentalidades, ¿no? Cuando me repito mucho una creencia, pues creo una mentalidad muy alineada y esta mentalidad pues me va a permitir tener diferentes acciones y todas las decisiones que yo tome las voy a tomar basadas en estas creencias y en esta mentalidad. Nuestras semillas son los pensamientos y es que todo el tiempo estamos teniendo miles de pensamientos en nuestra mente, por esto es importante tener hábitos que nos permitan, digamos, neutralizar un poco esta loca de la casa o este ruido mental, porque nos creemos todo lo que pensamos y el punto es que la función de la mente es esa, ¿sí? Es como si yo le digo al corazón que no palpite, pues es que la función del corazón es palpitar, ¿sí? Es algo que yo no puedo controlar. Los pensamientos, la función es mandar información, ¿cierto? Mandar información. El punto es tú qué haces con esa información y qué tan consciente eres de la información que tienes adentro y qué tan consciente eres de aclararle a tus pensamientos y de darle importancia y relevancia, ¿sí? Vemos y hemos visto teorías del miquito que va de un lado a lado y es que empezamos a pensar en una cosa y después saltamos a otra y después saltamos a otra y después saltamos a otra y estudios que han hecho desde la neurociencia nos han dicho que casi el 95% de la población está haciendo algo, pero no está ahí presente, sino están pensando en qué tienen que hacer, en qué les faltan o en qué no hicieron, ¿sí? Entonces todo el tiempo estamos en este ego, en el pasado, en el futuro, pero no nos cuesta tener la mente en un solo lugar, los pensamientos y estar activos y presentes. Entonces aquí hay que tener también un control mental y estar muy observadores con mi conciencia superior de cuáles son los pensamientos que tengo, porque estos pensamientos que se filtran son como una reproducción automática de una canción que te han dicho toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, si tu mamá, tu papá o te maltrataban de alguna manera cuando eras pequeño, estos discursos tan agresores muchas veces son los que nos impiden llegar a la vida de nuestros sueños, son los que nos impiden sanarnos, son los que nos tienen con patrones como la procrastinación, como el autosabotaje, ¿sí? Que lo logramos o con el miedo, ¿no? Con el miedo al éxito, con el miedo a avanzar. Entonces, estos pensamientos, si me engancho con estos pensamientos y si realmente no les doy un freno, conscientemente, siendo consciente de lo que estoy pensando, teniendo un control mental por medio de meditación y de hábitos constructivos en nuestra mente, pues lo que genera es un brote de emociones muy fuerte y empiezo a relacionarme ya emocionalmente con estos pensamientos, ¿no? Empiezo a creerme estos pensamientos, empiezo a generar unos estímulos en mi cuerpo, la emoción entonces me envía una información y entonces yo me creo esa información y empiezo entonces a enfermar mi cuerpo, a agobiarme solo, porque muchas veces todo, pues lo que les digo, ocurre en nuestra mente y vemos que a veces nos perturbamos por cosas que ni siquiera están pasando, por ende si se dan cuenta que la realidad sí es neutra, pero que a veces nosotros mismos nos ponemos unas cargas mentales, emocionales, mentales muy fuertes que
nos terminan gobernando a nosotros y nosotros pensando que somos nuestros pensamientos, que somos nuestras emociones y que la emoción me gobierna y que el pensamiento me gobierna y que la mentalidad y la creencia me gobierna, cuando al final tú eres el que decide creer, descreer o darle importancia a estos patrones, ¿cierto? Digamos que la manera de poder eliminar estas creencias y poder entender que la realidad es neutra es que tú mismo le respondas a esa creencia. Por ejemplo, no es que yo soy bruta. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué eres bruta? No, pues porque es que yo perdí un año en tercero. Bueno, pero ¿y? ¿Por qué dice que es bruta? No, es que lo que pasa es que mi mamá me dijo bruta una vez. Bueno, pero ¿por qué? Sí, o sea, como que buscarle en la parte contraria. Entonces tú misma dices, no, puede que mi subconsciente o mi creencia diga que yo soy bruta, pero yo no soy bruta porque yo, no sé, logré tal cosa, logré tal cosa, logré tal cosa, logré tal cosa, hice tal proyecto. Y cuando tú le demuestras a tu mente y descrees esta creencia, ¿cierto? Demostrándole que has actuado de una manera diferente, entonces esta creencia se desvanece porque está basada en supuestos, está basada en ideales que no existen, está basada en etiquetas que te ha puesto la sociedad, tu familia, tus parejas, las personas que conoces, tus contextos y tus historias de vida, y muchas veces esas creencias simplemente tú creíste, no, que es que me dijeron gorda, y tú ya te creíste que eras gorda y te volviste súper obesa, no. Tú hoy decides en qué quieres creer, tú hoy decides que no, es que yo no soy así, o es que yo no me identifico con eso, yo descreo esta creencia y creas una nueva forma de ver la vida, creas un nuevo concepto de cómo relacionarte con las cosas, con la vida, con el dinero, con las personas, ¿listo? Y así de esta manera también calmas un poco tu mente y tu parte emocional, ¿cierto? Recuerden que el tallo de nuestro árbol son pues las conductas y las actitudes, y también es como estas decisiones que tomamos frente a la vida, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tienes frente a la vida? ¿Estás en modo carencia, en modo escasez o en modo abundancia, ¿no? Y es muchas veces que independientemente de lo que nos suceda, la actitud ante la vida es esta chispa que tenemos de entender que ya tenemos un gran regalo, que es estar vivos, que podemos cantar victoria porque estamos vivos en este momento y porque estamos dentro de esta Matrix viviendo esta experiencia humana, que el resto es un regalo, que el resto es adicional, pero que tenemos lo más importante. Cuando entendemos desde la actitud y desde nuestras conductas, desde donde yo me estoy parando, desde el miedo o desde el amor, desde la ansiedad, desde la escasez, desde donde yo estoy viviendo mi vida, pues ese es el tronco, ¿no? Todo el tiempo nosotros estamos decidiendo, todo el tiempo, desde la ropa que me pongo, somos seres políticos todo el tiempo decidiendo qué voy a comer, qué quiero pensar, a qué le quiero poner enfoque. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me quedo hasta las madrugadas viendo redes sociales? ¿Salgo a tomar o más bien me pongo a hacer deporte? Todo el tiempo estamos tomando decisiones, y estas conductas y actitudes ante la vida van creando sistemas de hábitos, nuevos sistemas de creencia, van nuevamente reformulando nuevas mentalidades, van siempre modificando tu identidad con tu yo, tu relación con el mundo, tu autoconcepto, tu autoestima, ¿sí? Entonces es algo muy importante, porque a raíz de las conductas y de las actitudes es que muchas veces se logra, o lo contrario, ¿no? O terminar de arruinar nuestra vida, o por el contrario empezar a salvarla, ¿no? Porque nos empezamos a cumplir cosas muy chiquitas que nos permiten que inclusive pasemos por encima de las creencias, de la mentalidad, de los pensamientos, y termina fortaleciéndose más esta rama, ¿no? Este tallo termina fortaleciéndose con conductas, explicándole a mi mente que aunque a mí me digan bruta, yo me demuestro, ¿cierto? En acciones que no soy bruta porque, y entonces tengo un montón de cosas que he cumplido, y mi mente, al ver que yo cumplí, descree estas creencias con acciones, ¿listo? Recuerden que la mente piensa por repetición, por ende, entre más tú repitas patrones que estén alineados con las virtudes, con los valores, pues más te vas a acercar a esta realidad neutra, ¿no? Por otro lado, pues las hojas son las decisiones, ¿no? Y es qué decisiones estamos tomando ante la vida. Digamos que las conductas y actitudes son el tallo, pero igualmente las hojas que salen de este tallo pues serían las decisiones, ¿no? Que son como estos hijitos, y los frutos pues son los resultados que tenemos. Si tú quieres cambiar tus resultados, tienes que cambiar tus decisiones, tu mentalidad, tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, y empezar a preguntarte a ti mismo en qué es lo que quieres creer, cómo lo quieres creer y de qué manera lo quieres creer. Digamos que con este contexto lo que yo deseo es que ustedes comprendan que la realidad es lo que es, que la realidad es lo que sucede en un momento de aquí y ahora, que la realidad es esto que tú ves de frente,
que la realidad no está antes ni está después, que la realidad no está en el recuerdo, ni en lo que hice, ni en lo que no hice, ni en lo que quiero hacer, que todo esto es ego, que todo esto es ego, que lo único que tenemos es este instante y esta presencia, estar aquí en este momento. ¿Listo? Otra cosa muy distinta es la interpretación subjetiva y distorsionada que hacemos de la realidad desde nuestra mente a través del lenguaje regido por una dualidad, por unas creencias, por unas emociones, por un estado de ánimo, por unas experiencias pasadas. Es decir, todo lo basamos en nuestra historia de vida y vamos tomando decisiones basadas en nuestra historia de vida. Si fuimos abusados de niños, si no nos garantizaron nuestro apego seguro, si tenemos una herida de infancia, no sé, de desamor, ¿sí? O de invalidez existencial, o de que no te sientes valioso, todas las decisiones que estás tomando, las estás tomando con estas gafas rotas, ¿cierto? Entonces, la interpretación va a ser subjetiva porque todo va a estar basado en estas gafas rotas, pero por ejemplo, si a un niño le está pasando la misma situación que a ti, tienen la misma edad, posiblemente hasta puedan ser el mismo eneatipo, digamos, pongámosle. Posiblemente a este niño que tuvo una infancia diferente, pues va a ver las cosas diferentes a como las ves tú. Por ende, la interpretación es subjetiva y es distorsionada y está basada en nuestro lenguaje, en nuestras experiencias, en nuestras historias de vida y en todas las interpretaciones distorsionadas que tenemos de la realidad, que es como estas gafitas con este filtro de trauma, de víctima, de un montón de cosas que normalmente no son positivas, ¿sí? La mente también guarda todo lo positivo, pero obviamente inconscientemente le damos mucha más validez a lo negativo porque genera un impacto muy fuerte, entonces se queda muy guardado en el subconsciente y normalmente tendemos a idealizar o empeorar o ponerle más foco a lo negativo, pero también depende de nosotros ponerle más foco a lo negativo, ¿no? Todo esto se puede controlar con trabajo interno, con trabajo de habilidades. No estamos en contacto en la realidad, estamos metidos, enfocados en la historia que tenemos en la cabeza sobre lo que es la realidad y todo el sufrimiento no tiene nada que ver con la realidad. Y esto tiene que ver con la historia que yo me cuento de la realidad. Despertamos volviéndonos conscientes y dándonos cuenta de que vivir en el pasado no nos genera como una conciencia superior, sino por el contrario lo que hace es deslegitimar nuestra realidad, ¿cierto? Si yo me sigo contando la misma historia, pues voy a seguir teniendo los mismos resultados, porque posiblemente ya no sea la héroe de mi historia, sino posiblemente esté teniendo patrones que me lleven otra vez a los mismos lugares, a los mismos resultados, a las mismas experiencias, y que en vez de que mi alma evolucione con medio de aprendizaje y de trabajo, lo que voy a hacer es generar inclusive un karma, ¿no? Frecuente, porque me pasa la misma situación, no aprendo, no atiendo, no interiorizo, ¿cierto? Y bueno, no pasa nada, cada alma pues a la final tiene su propio tiempo, pero sí es intentar ser consciente, porque además eso también nos permite ver la vida de una manera distinta ante situaciones de mucha dificultad, de mucho dolor. Créanme que ya no vamos a sufrir de la misma manera, o inclusive nos vamos a relacionar diferente con el dolor, con el sufrimiento o con la misma situación en sí. Es como cuando aprendemos a meditar y fortalecemos tanto esta habilidad que llega un momento en que tú puedes estar todo perturbado, pero tu mente, tu psique está tan clara y puede observar desde una manera observadora, con conciencia, las cosas, que ni siquiera te vas a perturbar. Y esto es lo que sucede con personas que están muy elevadas en el tema, digamos, de la meditación y todo esto. Entonces, aprendemos a ver la realidad de una forma neutra, de una forma consciente, entendiendo que la historia que me cuento no es la historia real de mi vida y que todo esto a la final es falso, que estamos en una matrix, que estamos en un proceso espiritual y que realmente somos seres espirituales, es decir, que todo está aquí y que esto es lo que debo trabajar. Claro, debo aprender a relacionarme, debo entender, pero la vida no está en contra mía, ni yo soy víctima de nadie, ni es que la vida esté en contra mía, no. Cuando yo me cuento esa historia, pues tú la crees y empiezas a generar situaciones que te hagan creer en esto. Pero cuando tú te cambias la versión de ti mismo, cuando te pones a pensar en que hay otras posibilidades, cuando empiezas a ver todo desde una perspectiva más amplia, ahí es cuando entonces empieza a cambiar tu vida. Digamos que nosotros tenemos unos modelos mentales, que es lo que interpreta o lo que se digiere internamente frente a la forma en que nos relacionamos con nuestro trauma, ¿no? Creamos unos modelos mentales y es que la mente guarda pues que ya actuamos de una manera, ya sentimos este trauma de una manera,
y pues como que naturalizamos, ¿cierto? Pero hay algo importante y es que lo que tú haces con lo que te pasa es problema tuyo, es decir, a todos se nos pueden morir nuestros papás, pero posiblemente la manera en la que yo actúo con esa situación sea diferente. Puede que hayan personas a las que les dé ansiedad, puede que haya personas que inclusive se suiciden, puede que hayan personas que entiendan que es un proceso espiritual y que pues, son seres que vinieron aquí a enseñarnos como maestros, ¿sí? Pero todo depende de lo que tú quieras, de la decisión que tú tomes, de lo que tú vas a hacer con esta información, de cómo tú te vas a relacionar con esta información y de tu estado de conciencia, ¿listo? ¿Por qué? Porque tú eres el que lo interpreta, ¿cierto? Tú eres el que interpreta el trauma, tú eres el que interpreta la vida, tú eres el que interpreta todo a tu antojo. Por ende, depende exclusivamente de ti y de tu modelo mental, cómo es que estás relacionándote con la vida y con las situaciones. Si lo viéramos desde otra forma, pues esto es como un llamado a relacionarnos con el dolor de una manera distinta, ¿no? A entender que no nos sirve igualmente de nada sostener estos dolores eternamente, sostener este sufrimiento eternamente y seguir relacionándonos con el dolor de una manera pues tan dolorosa, ¿sí? Esto cambiarlo no es tan fácil, ¿sí? Es muy fácil decirlo, muy fácil explicarlo, pero estos son procesos que muchas veces llevan años y que, como les explicaba antes, todo es energía y todos estos procesos de transformación físico, mental y espiritual pues requieren unos trances y unos tiempos. Posiblemente uno va evolucionando paulatinamente en cosas, ¿sí? Porque va siendo un poquito más consciente con cada situación, con cada experiencia, con decisiones, con discernimiento, eligiéndome a mí, ¿cierto? Con nuevos patrones de pensamiento, trabajando en mi autoestima, en mi disciplina, pero es un discurso que nos tenemos que meter y que interiorizar y lavar nuestra mente y buscar siempre la manera de trabajar en esto de que la realidad es neutra. ¿Cuál sería una de las opciones para poder calmar un poco nuestra mente, por ejemplo, y empezar a ver todo más neutro? Creo que se los expliqué en alguno de los eneatipos, creo que en el eneatipo 6, y les decía que, por ejemplo, el juego de veo, ¿no? Y es que a veces cuando yo me pongo muy cansona mentalmente, que le doy como vueltas a algo, entonces empiezo a jugar el veo, y es que literalmente salgo a caminar en mi barrio y empiezo a literalmente en voz alta decir todo lo que veo, ¿sí? Veo una palmera, veo el mar, veo un avión, veo una lagartija, y empiezo a nombrar absolutamente todo y a ponerle foco. Esta es una manera, hay otra manera y es como que salirme de mí, ¿cierto? Y empezar a verme como otro yo y que otro yo me está observando, pero este es un proceso un poco más elevado. Digamos que algo sencillo es el veo, porque literalmente sales del pasado, sales del futuro, sales del ego, y empiezas a compartir con el aquí y ahora. Después de hacer esta actividad mucho, porque es tenerle un control a tu mente, o sea, es tenerle un enfoque controlado si estás pensando en algo, pero el enfoque se lo estás controlando, no estás dejando que tu mente vaya de aquí para allá, ¿cierto? Estás controlando y estás relacionándote con la realidad, estás empezando a ver la realidad de otra forma, viviendo en el aquí y en el ahora. Cuando hacemos esto muy frecuente, va a llegar un momento en que nuestra mente se va a calmar, ¿cierto? Y calmar nuestra mente nos va a ayudar a empezar a ver la vida desde otra perspectiva, de una manera un poco más neutra, ¿sí? De una manera en la que pues va a ser diferente. Ahora, esto pasa igualmente con la dualidad, ¿no? Si yo estoy viéndole algo malo a todo, pues también le tengo que mirar lo bueno y encontrar este punto intermedio entre la realidad. ¿Cuál es ese punto intermedio? Porque los grises también son importantes, porque no todo es bueno ni malo, porque a la final, si es neutro es porque es lo que necesito recibir para mi proceso de evolución, o si es neutro es porque puede haber otra cara, porque otra persona lo puede ver desde otra perspectiva. Entonces no quedarnos solo embarcados en lo que yo digo, porque es encerrarnos en esto, en cambio empezar a mirar más opciones y empezar a mirar las cosas de una manera más amplia, más grande, mirando posibilidades sin creerte ninguna, sino solo son posibilidades, ¿sí? Pues vas ampliándole la gama a tu mente y vas permitiendo que de alguna manera se vaya interiorizando esto de que la realidad es neutra. Y pues bueno, espero les haya gustado esta parte del curso, así que sigamos con la siguiente parte. Chao, chao.